Buenos días, sean bienvenidos todas y todos ustedes. Vamos a dar un minutito más para que se terminen de conectar los demás participantes para comenzar con este webinar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre del ingeniero José Lara Lona, presidente del Consejo Directivo de la NEAS, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Impactos del Cambio Climático en el Sector Hídrico. Este es un espacio de análisis y reflexión organizado por la NEAS con el propósito de fortalecer el conocimiento y promover el intercambio de experiencias sobre uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país y el mundo. El cambio climático está transformando toda la parte de la disponibilidad, la calidad y la gestión del agua, la intensificación de las sequías, las inundaciones, los fenómenos hidrometeorológicos extremos, y la creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento que nos obligan a replantear la forma en que planificamos, operamos y administramos los servicios de agua potable y saneamiento actualmente. En este contexto es fundamental conocer la visión y con la experiencia de especialistas que han dedicado su trayectoria al estudio de la gestión de los recursos hídricos. Para nosotros es un honor contar con la participación del doctor Fernando González Villarreal y del doctor Felipe Arreguín Cortés, dos reconocidos expertos e investigadores que compartirán con nosotros un panorama actualizado sobre los impactos del cambio climático en el sector hídrico, así como los principales retos y oportunidades para construir sistemas más resilientes y sostenibles. Les agradecemos el día de hoy, doctores, por su participación en este webinar. Y bueno, no me queda más que voy a presentar sus semblanzas de tan importantes personajes que tenemos el día de hoy. El doctor Fernando González Villarreal es ingeniero civil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Es investigador titular del Instituto de Ingeniería. Se distingue como el primer director general de la CONAGUA y fundador del IMTA. Fue asesor principal de Agua y Desarrollo Rural en el Banco Mundial y miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Recibió el Premio Nacional de Ingeniería 2013 y la Medalla Nezahualcóyotl. Actualmente es el coordinador técnico de la Red de Agua UNAM y director general del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. Muchísimas gracias, doctor. Y me complace también poder presentar al doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés, quien es ingeniero civil egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Obtuvo su maestría y doctorado en hidráulica de la misma institución. A lo largo de su carrera ha combinado la docencia, la investigación y el sector público, desempeñándose como investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha trabajado en iniciativa privada en la Organización de las Naciones Unidas y ocupó durante 14 años el cargo de subdirector general técnico de la Comisión Nacional de Agua en la CONAGUA. En 2015 asumió la dirección general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, donde impulsó el desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión sustentable del agua en México. Autor de más de 240 publicaciones técnicas, ha recibido importantes reconocimientos como el Premio al Mérito de NEAS, el Premio Nacional de Ingeniería Civil Leandro Rovirosa Wade y el Premio Enzo Levy, entre otros. Es miembro de diversas academias e instituciones como la Academia de Ingeniería de México y fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchísimas gracias, doctores, por el día de hoy estar acompañándonos con nosotros con tan importante tema que nos preocupa a todas y a todos hoy en día. Y pues no me queda más que cederles la palabra para que podamos comenzar con su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Y hoy en la mañana tendremos el gusto, Felipe Arreguín y un servidor, Fernando González Villarreal, de hablar con ustedes sobre el impacto del cambio climático. Yo diría un poco más allá del cambio climático, el cambio global en la seguridad hídrica de nuestro país. Es un gusto estar con personal de ANEAS. Un saludo para José Lara y para Patti Hernández, y desde luego para las personas de la Universidad de Anáhuac, especialmente
al responsable de la seguridad social empresarial, Humberto Muñoz. Haremos una presentación, Felipe y yo, a la limón. Espero que podamos comunicarles la importancia precisamente del cambio climático, de la seguridad hídrica, especialmente para alcanzar las metas de desarrollo sostenible en las cuales hemos acordado los países, casi todos los países del mundo, en tener estas metas de desarrollo sostenible. Y precisamente el cambio climático y la seguridad hídrica son esenciales para ello. En la primera lámina lo que trato de hacer es, en esta primera parte que me toca desarrollar a mí, hablar sobre qué es la seguridad hídrica. Y básicamente contiene cuatro aspectos fundamentales. La primera es garantizar el acceso al agua potable en condiciones de buena calidad y de cantidad y calidad adecuada y a un precio justo. Esa es la primera condición y que tiene que ver directamente con las responsabilidades de AMEAS. En segundo lugar, hablamos de proporcionar también recursos hídricos para el desarrollo saludable de los ecosistemas. En tercer lugar, promover el abastecimiento adecuado para las actividades productivas asociadas con el desarrollo en general de la población y de los ecosistemas mismos. Y finalmente, como una condición es que estas condiciones, esta garantía de abastecimiento a estos tres sectores, se haga incluso bajo los efectos hidrometeorológicos extremos y desde luego el cambio climático. ¿Cuáles son los elementos importantes para alcanzarla? Vemos en el lado izquierdo, primero, una buena gobernanza, quiere decir buenas instituciones, instituciones que sean capaces de suministrar el agua de buena calidad y con su oportunidad, la infraestructura necesaria para hacerlo, la innovación y la profesionalización en el servicio que ustedes conocen muy bien, y finalmente, aunque en muchas ocasiones es lo más importante, es contar con los recursos financieros necesarios para poder alcanzarla. Buena gobernanza, infraestructura adecuada, innovación y profesionalización y financiamiento, elementos fundamentales para alcanzar la seguridad hídrica. ¿Y cuáles son las amenazas? La siguiente, por favor. Primero, ¿a qué se debe la inseguridad hídrica? En buena medida, en la primera línea, el incremento de la demanda, que tiene que ver con el incremento de la población, el incremento de la actividad económica que consume también recursos hídricos, y un asunto importante es la urbanización. Estamos pasando de un mundo y de un país, sobre todo nuestro país rural, a un mundo y a un país en donde tenemos realmente la mayor parte de la población en ciudades y en megaciudades. Y finalmente el cambio climático, eso nos proporciona un aumento en la demanda de agua, de la energía y de alimentos. Y eso contribuye al incumplimiento del derecho humano al agua, a las pérdidas de ecosistemas, o una baja eficiencia en el uso del agua para la producción, y finalmente una creciente vulnerabilidad ante los fenómenos extremos. Y esto finalmente nos da la inseguridad hídrica de tipo multidimensional. ¿Cuáles son las amenazas precisamente a la seguridad hídrica? Vamos a la sección central, en la parte superior, el cambio climático y el aumento de estrés hídrico. Y en la parte central de abajo tenemos la pandemia. Tuvimos la experiencia en México durante la pandemia de tener una amenaza básica sobre la seguridad hídrica y las fallas de integridad. Del lado izquierdo, los sismos. La experiencia en la Ciudad de México en el sismo de 85 es realmente terrible. Tuvimos 5 millones de personas al inicio del periodo posterior al sismo sin agua. Las sequías que nos agotan las fuentes de abastecimiento, también la Ciudad de México la padeció hace un par de años. Las inundaciones,
la mala calidad del agua en muchas partes, los conflictos sociales y finalmente las fallas en el sistema de abastecimiento. Estas son las principales amenazas detectadas para la seguridad hídrica. Siguiente. Hablábamos de estrés hídrico y este es un mapa que nos encontramos en 17 países con un cuarto de la población mundial que enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, de más allá del 80% del agua que se está abasteciendo, ya no tenemos más agua en las cuencas. Hay 44 países, una tercera parte de la población mundial, que enfrentan un estrés hídrico alto. Y si vemos ahí el color rojo, nos damos cuenta que en América, una parte muy importante de estrés hídrico alto lo tenemos en el suroeste de Estados Unidos y desde luego en más de la mitad del territorio nacional. Finalmente, en México, pues, nuevamente, tenemos en amarillo un estrés hídrico entre el 40 y el 100%. ¿Qué quiere decir color amarillo? Que cualquier demanda de agua en esa zona del país tiene que darse mediante la transferencia de otro uso. O sea, ya se está usando prácticamente el 100% del agua técnicamente disponible en las cuencas y cualquier demanda adicional tiene que suministrarse con un cambio de uso. La verde tiene que ver con un estrés hídrico medio entre el 40 y el 100%, entre el 20 y el 40%. Y finalmente nuestra zona del sureste, que realmente no tenemos ningún problema. Pero la mayor parte de la actividad económica y de la demanda de agua se concentra en las zonas donde ya tenemos un estrés hídrico elevado. Hablemos entonces ahora más general del cambio climático y le paso la palabra a mi amigo Felipe Arreguín para que nos haga favor de continuar con esta plática. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mario. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar de cambio climático y como señalaba el doctor González Villarreal, más general del cambio global. Lo primero es decirles a ustedes que aun cuando existen muchos negacionistas del cambio climático, y vamos, el hombre más poderoso del mundo es un negacionista, creo que todos debemos estar confiados en que la información que tenemos, los modelos que se manejan, son los adecuados. O sea, que el cambio climático, si existe, hay un panel que se llama Panel Intergubernamental del Cambio Climático, en el cual participan varios mexicanos. Hay varios investigadores mexicanos que trabajan en este grupo y ahí tiene usted las portadas que salió en 3 partes del último reporte sobre el cambio climático. Y lo importante, digamos, la conclusión más fuerte que tenemos ahí es que dice que el hombre es el responsable de lo que está pasando en el planeta. Ya no hay cómo hacernos para ningún lado. O sea, somos los responsables. Y obviamente señala, pues, el incremento, sobre todo de los eventos extremos, que es a lo que voy a referir aquí ahora. ¿A qué me refiero? Pues obviamente a mayores tormentas, huracanes incluso, que van a generar inundaciones, y a mayores sequías que están en el otro extremo. Obviamente el estudio es muy completo en toda la materia. La que sigue, por favor. Ahí tenemos los principales emisores de dióxido de carbono en el mundo. Podemos ver ahí a China, a Estados Unidos, y pues nosotros estamos en el número 14, ¿verdad? Como país emisor de este tipo de gases. Aquí sí es importante señalar que no necesariamente los que más están o estamos emitiendo gases, pues estamos cumpliendo con los compromisos que hemos firmado. Vamos, el último y el más notable es el Acuerdo de París. Y bueno, ya Estados Unidos se retiró del mismo y los demás, pues a medias, ¿verdad? Hacemos como que los cumplimos, pero seguimos todavía con un gran compromiso con el planeta de detenerlo. Recuerden ustedes que si detuviéramos ahorita todas estas emisiones, tardaría muchos años todavía nuestro planeta en volver a condiciones iniciales. Entonces ahí estamos en el lugar número 14.
que corresponde más o menos, ¿se acuerdan ustedes? En área, en economía, por ahí andamos. No nos va a caer bien a muchos los que nos están viendo, pero creo que en el campeonato mundial por ahí vamos a quedar también, ¿no? Por el 12, el 14. Ahorita estamos entre los 16, pero bueno. Eh, la que sigue, Jorge, por favor. Esta gráfica es importante. Vean ustedes, esta es las emisiones de este dióxido de carbono per cápita. O sea, son las toneladas anuales por habitante. Y obviamente pues, están muy relacionadas, vean, con los países más desarrollados. O sea, el desarrollo también trae, ¿verdad? Este tipo de compromisos ambientales. Si vemos la siguiente. Y si vamos a ver estas emisiones de gases de efecto invernadero por sector, nos damos cuenta que casi la mitad, suben ustedes ese 27% que está relacionado con la generación de electricidad, el 15% con el transporte y el 11% con la industria. O sea, básicamente ahí un poquitito más del 50% está relacionado con estos tres sectores. Quiero ver la siguiente gráfica, que es lo que señalaba el doctor. O sea, no es suficiente hablar solamente de cambio climático. Muchas veces es más correcto hablar de cambio global, porque el cambio global incluye obviamente al cambio climático, pero ya en algunas de las gráficas que presentó el doctor, estaba por ahí obviamente la desertificación, o sea, las sequías, el cambio de uso del suelo. Hay estudios científicos muy fuertes, muy serios, que demuestran, ¿verdad?, que en algunas cuencas está impactando más el cambio en el uso del suelo que el cambio climático. Vamos, imagínense ustedes una cuenca, hay datos medidos, una cuenca que han quitado ustedes, toda la escurre, se comportan de otra manera las temperaturas, etcétera, más allá de los impactos del cambio climático. Entonces, son importantes todos estos elementos para ver cómo se está afectando nuestro planeta, la que sigue. Y siempre, bueno, los que trabajamos en este asunto del agua, pues siempre vemos que el cambio climático es el cliente favorito, agarra como cliente favorito, perdón, al ciclo hidrológico del agua. Entonces, es muy importante. Yo estoy de acuerdo, si estuvieran aquí los médicos dirían, no, pero es que el cambio climático impacta en la salud. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero para mejorar la salud tenemos que tener agua. Acuérdense lo primero que nos decían con el COVID, lávate las manos, ¿no? Y lávate las manos porque necesitamos agua. Por donde lo vean ustedes, cualquier actividad humana cae finalmente en el ciclo hidrológico. Tan es así que si vemos aquí los principales acuerdos que hemos tenido, los principales acuerdos planetarios, tienen al agua como conectora. ¿A qué me refiero? Al Acuerdo de París, al marco de Sendai, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos ellos revísenlos y van a ver que el agua está ahí siempre como un conector. Si vemos la siguiente, por favor, Jorge. Y bueno, veamos un poquito más qué le está haciendo el cambio climático a nuestro ciclo hidrológico. Obviamente, pues los patrones de precipitación están cambiando. Ahorita, día a día, aunque ya sé que es responsabilidad primaria de Protección Civil, pues todos los compañeros que nos están viendo ahorita aquí en esta reunión, pues nos pueden decir fácilmente todas las desveladas que pasan porque ya se inundó una colonia, porque su sistema de drenaje no es suficiente, ¿verdad? Están cambiando estos patrones de precipitación. Yo una cosa que he visto con datos duros, o sea, datos, no es que lo haya leído por algún lado, es que más o menos en México, sobre todo en la Ciudad de México, está lloviendo el mismo volumen de agua, más o menos el mismo volumen, pero está lloviendo más intenso. Y pues ese es el veneno, ¿no? La intensidad es el veneno de las cuencas y de sus sistemas de alcantarillado, los que diseñaron, pues porque lo diseñamos de una forma y ya tenemos otras variables. Si lo diseñamos con una intensidad, ahora es otra intensidad, no estamos con un área de escurrimiento, ahora es otra área. En fin, que todo esto está cambiando, pero básicamente es la intensidad. Obviamente esto
este cambio climático está también haciendo que algunas zonas, ¿verdad? Porque está redistribuyendo la forma en que está lloviendo. Algunas zonas, incluso que ya eran secas, pues las está acercando ya a la aridez porque cada vez hay mayores sequías. La que sigue, por favor. Eh, ¿Cómo está impactando estos cambios que están pasando en el ciclo hidrológico? Bueno, pues el primero que estamos viendo es los cambios en la recarga y el almacenamiento del agua subterránea. Ahorita está muy de moda, ¿verdad? Un concepto que sacó ahí Naciones Unidas de la quiebra hídrica. Entonces nos invitaron al doctor González y a mí a escribir un artículo se recomiendo ahí para cuando salga, ya en estos días lo puedan ustedes consultar. Eh, y yo decía, bueno, es que la mayoría, ¿verdad?, de los acuíferos están en quiebra. Y él me decía, no, espérate, realmente tenemos que verlo con cuidado, creo que están en crisis. Y esto es muy importante, tenemos muchísimos de nuestros 653 acuíferos. La Conagua nos dijo en 2023, no hay datos más recientes, que había 104 que ya estaban sobreexplotados, pero ahorita en la Ley Federal de Derechos, si ustedes lo ven, ya hay cerca de 300 que se dice que no hay disponibilidad. O sea, como decía el doctor, casi la mitad, ¿verdad?, de nuestra área subterránea, pues ya está en ese límite. Obviamente está cambiando también la calidad del agua. No tenemos que pensar que es solamente porque estamos depositando más contaminantes, no. Si también las condiciones de menor cantidad de agua y mayores temperaturas, ellas solas podrían estar haciendo que esté cambiando la calidad del agua. Y desde luego, ¿verdad?, las inundaciones, las sequías, las tormentas más intensas que ya yo comentaba. Y aunque en México no son tan notables, tenemos importantes glaciares. ¿Verdad? Los compañeros que iban cerca ya del pico de Orizaba, acá en la Ciudad de México, pues podemos ver lo que está pasando con sus glaciares en los volcanes. Hablemos un poquito más, si vemos la siguiente, de estos riesgos que tenemos con el cambio climático. Sí, nuestro país, estamos ubicados en una zona para bien. Muchas veces incluso he dicho que bendito sea esta situación, porque ¿cómo que si tanto daño nos causan los ciclones? Pues sí, pero ahorita vamos a ver otra lámina que estamos justamente en la franja donde están todos los desiertos, y si no fuera por estos benditos ciclones, ¿verdad? No tendríamos la cantidad de agua. Sería más desértico todavía nuestro país. Entonces ahí tienen ustedes y pueden ver que hay datos desde 1851. Cada rayita que ven ahí es la trayectoria de un ciclón, y pueden ver ustedes que estos se manifestaban desde antes del cambio climático. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver el cambio climático? Bueno, que se está calentando más el planeta y se está calentando más el agua del mar. Cuando el agua del mar pasa a 26 grados, empieza a haber la posibilidad de la energía para que se forme un huracán. Y por eso pues, estamos expuestos a estos fenómenos de tormentas tan intensas que les comentaba. Si vemos la siguiente, esta es una fotografía nada más, pues para recordarles lo que ustedes están viviendo. Hoy en la mañana, cuando prendí el noticiero, había escenas de estas por todo el país, y bueno, eso nos espera. La que sigue, la vulnerabilidad a las sequías, lo que les comentaba. Pues ahí estamos, ¿verdad? Justamente, vean ustedes esa franja, pues ahí está el desierto del Sahara y el desierto del Gobi, obviamente ahí estamos también nosotros, ¿no? Es claro que geográficamente somos muy vulnerables a las sequías. La siguiente, por favor. Y es una gráfica interesante que ustedes la pueden ver diariamente en la página del Servicio Meteorológico Nacional, en la que en el eje de las abscisas, en el eje de las X, pues, tenemos los años, vean, está hasta 2026, y en el eje de las ordenadas, el eje de las Y, está el porcentaje del territorio que está afectado por algún grado de sequía. Los grados de sequía, los más claritos, los más amarillos, es el menor grado. Listo, a ver si pueden presentar. Ahora no sé en qué momento nos quedamos. Nos Más o menos quedamos iniciando esta gráfica. Iniciando esta perfecto, presentación. perfecto. Ajá. Bueno, les decía que esa gráfica simplemente representa el porcentaje
del territorio nacional que está afectado por algún grado de sequía. La que sí. ¿Y qué es lo que podemos hacer en el mundo, en México? Pues dos cosas. Hay de dos sopas nada más. O mitigamos o nos adaptamos. Y aquí, bueno, todos los que hemos vivido en el mundo, pues es hacer o intentar hacer las dos cosas, ¿no? Se mitigar son todas aquellas acciones que podemos hacer para reducir las emisiones y adaptar, pues, a las acciones para vivir, ¿verdad? Para hacernos menos vulnerables a estas condiciones que nos está imponiendo el cambio climático. La que sigue. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el paradigma clásico, ¿no? ¿Cómo empatamos a las tres I's con las tres E's? ¿A qué me refiero esto? ¿Qué necesitamos? La primera I pues, es información. Es curioso, fíjense, ahorita vamos a ver que a diferencia de otros sistemas, porque todos nos quejamos, yo me quejo, de que en muchas cosas no hay información. En aspectos climáticos sí hay información. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la información. Luego, ¿la información para qué? Pues para modelar y para poder alertar a la población. Lo que necesitamos, instituciones que hagan esa modelación, que alerten. Y luego necesitamos obviamente la infraestructura, cómo manejamos el agua, cómo manejamos los vientos, cómo manejamos todo lo que nos dice toda la información. Y esto empatarlo con las tres E's, o sea, con la economía, la ecología y la equidad. Bien, pasemos a la última parte de mi participación. ¿De dónde sale toda la información climática, subrayo, climática en el mundo? Si ven esa gráfica, todos los puntitos que hay allí en el mapa mundi, son estaciones donde se está midiendo alguna variable. Ustedes pueden ver que hay algunas en el mar. Sí, efectivamente, hay boyas en el mar que están midiendo pues, temperaturas, presiones, pero también hay barcos que voluntariamente están reportando toda la información. Entonces, vean la cantidad de información que hay. Pero, si pasamos a la siguiente, vemos esto, ya es un mundo, ¿no?, de información. Si lo ven ustedes en tierra, pues están las estaciones climatológicas que todos conocemos, están los radares que conocemos, están los servicios meteorológicos por ahí que los conocemos. Luego ya volando hay unas radiosondas, ven esos globos. Son globos que llevan colgando precisamente una sonda que va midiendo, como se van elevando, la presión, la temperatura, la humedad, y abajo hay una estación receptora que está tomando todo eso. Hasta ahí vamos bien. Imagínense la cantidad de datos. Bueno, ya vean, ahí hay una boya, ahí está un barco voluntario, pero luego los aviones. A mí me tocó todavía firmar el convenio con Aeroméxico. No tienen ustedes idea la cantidad de información que envían los aviones. Digo, simplemente con que le den a uno, ¿verdad?, la temperatura y la humedad y la presión a diferentes elevaciones es sensacional para los modelos y es una gran cantidad de datos. Y luego todas se van más arriba, están los satélites. Si ustedes quisieran, podrían obtener información continua. Esto nos llevaría a tener un número infinito de datos, ¿no? Lo que se calcula que tenemos que manejar en el mundo son del orden de teras. O sea, un tera es 10 a la 12. Esa es la información que hay. Entonces, aquí hay el problema. Ya, bueno, la que sí, esto es simplemente como una información adicional y todos los datos. Me emociona siempre esta fotografía. Es los aviones cazahuracanes. Ahorita ya es la época en que los aviones cazahuracanes pueden empezar a meterse dentro de un huracán. Vean la foto inferior izquierda. Ahí está el avión, vean, ahí está la hélice y está dentro del huracán. Y lo que nos está enseñando el ingeniero pues, es precisamente la sonda, que la sueltan adentro con un paracaídas. Acuérdense que ahí, por eso hablan del famoso ojo del huracán. Va bajando esa sonda y nos va a dar toda la información que necesitamos, temperatura, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Con toda esta información, ¿cómo nos organizamos en el mundo? Pues se decidió, obviamente dentro de la Organización de Naciones Unidas, hacer una red meteorológica global de observación. Y nos dividimos el mundo en 6 partes.
Nosotros estamos en la región 4, donde en Washington, ahí estamos nosotros. ¿Cuál es la obligación de toda la gente del mundo? Que mandemos nuestra información a Washington. Si vemos la siguiente. Y todos, vean, todos mandamos la información que tenemos. Los aeropuertos tienen información porque tienen los radares, tienen que dar esa información. Todos, aunque ustedes digan, no, ¿a poco Haití manda información? Sí, Haití, así de pobre, manda la información que tiene en su aeropuerto y se los mandan vía satélite. Y en nuestra región, la región 4, lo mandamos a Washington, ahí procesan en general esa información y nos la regresan. Luego a cada país, pues adapta sus modelos de acuerdo a la topografía, a todo lo que tenemos. La que sigue, ¿y ahora qué hacemos con esa información? Ya hablamos, son teras, ¿no? Bueno, pues necesitamos herramientas y aquí entramos ya a la tecnología, ¿verdad? Y primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues Big Data. ¿Sí? Es tanta información que el mismo nombre de la tecnología dice, Big Data es para manejar los datos. Pero ahora a lo mejor nos conviene más empaquetarla. Ah, pues mira, usa blockchain, ¿no? Y así nos vamos hasta que llegamos a la famosa inteligencia artificial en este momento. Entonces, toda esta información la tenemos. ¿Y para qué nos sirve la inteligencia artificial? Bueno, entre otras cosas, si vemos la antepenúltima, nos sirve, por ejemplo, para predecir el clima. Por ejemplo, Google ya lo está haciendo y como todas las tecnologías que usan ellos, nos la pone al principio gratis, ¿no? El ganchito. Es gratis. Si uno quiere una cosa más elaborada, tiene que pagar. Pero ahí están, métanse por favor a la red, ¿verdad? Google Nowcasting, ahí está. Entonces ahí tienen ustedes, se puede predecir el clima con 1 o 2 horas. Es muy útil para tormentas localizadas, que es lo que nos preocupa, ¿no? Y obviamente IBM nos puede quedar atrás, la siguiente, y tiene también sus modelos. Y también hay la versión gratuita en la que nosotros podemos ver esto. Esto se actualiza cada hora, imagínense nada más cada hora. Lo usan mucho los aviones, ¿no? Y finalmente, la última, ¿sí, para qué nos sirve la inteligencia artificial en el caso de sequías? Por tomar un ejemplo. Pues obviamente para predicción, para monitoreo, para optimizar los recursos hídricos, para hacer planes de mitigación y planificación, para alertas tempranas, para optimizar el uso del suelo y obviamente no la podía dejar pasar para apoyar al Pronacose, que espero que todo el mundo lo esté utilizando. Muchas gracias, doctor. Bien, pasamos ahora con toda esta información que nos ha dado Felipe Arreguín, a hablar sobre algún caso de estudio. Elegimos Río Colorado, tenemos aquí en los últimos años el análisis de otras cuencas, la cuenca del río Sonora, por ejemplo, la cuenca del Valle de México y la cuenca de Grijalba-Usumacinta. Elegimos esta cuenca porque tenemos información y acceso a las bases de datos de la Unión Americana. Y entonces hablamos que el río Colorado es fuente de vida para 7 estados en el suroeste de Estados Unidos, que comprende realmente desde la cuenca de Wyoming, cerca de Canadá, hasta la cuenca, hasta la desembocadura del río Colorado en el Golfo de California. Tenemos entonces 7 estados americanos, 2 estados en México que son Baja California Norte y Sonora, y tenemos un río en Estados Unidos que desemboca en México, repito, de 2.300 kilómetros de longitud, en donde habitan finalmente cerca de 40 millones de habitantes. Tenemos un volumen de lluvia o de nieve de que se precipita de 218.000 hectómetros cúbicos, y de esos se escurren en el río aproximadamente 17.000 hectómetros cúbicos. Es un poco menos del 10% de lo que se precipita. Tenemos una cuenca muy instrumentada con presas, más de 100 presas de almacenamiento, pero hay 2 presas fundamentales, la Hoover y la Glen Canyon, y tenemos un volumen de almacenamiento que es un asunto raro, a casi 4 veces más que el descubrimiento medio anual.
En México probablemente la cuenca que tiene más almacenamiento es la del Fuerte y tenemos solamente 2 años de almacenamiento comparado con el escurrimiento medio anual. Tenemos entonces una serie de infraestructura muy importante también en México, incluyendo el canal All American y el acueducto del río Colorado en Tijuana. La siguiente. Aquí tenemos una mapa de la cuenca con 246 estaciones climatológicas que pudimos tener acceso, 58 años de registros, desde 1952 hasta 2010. Ya no seguimos en los últimos 15 años de estudio porque era más difícil tener disposición de la información en forma expedita. Estaciones en operación distribuidas a lo largo básicamente de toda la cuenca. La cuenca tiene dos divisiones muy importantes. La parte verde que se aprende aquí es la parte norte, la parte alta de la cuenca, en donde hay nieve todos los años y se provoca la mayor parte del escurrimiento superficial. La cuenca alta tiene 269,000 kilómetros cuadrados y la cuenca baja tiene un poco más, pero el escurrimiento es mucho menor debido a la precipitación y también a la topografía. Las temperaturas están entre los 20 grados y los 50 grados, la temperatura media. Desde luego que todos los años llegamos a puntos de congelación y menores. El siguiente, por favor. Veamos las tendencias de precipitación entonces en la cuenca alta, es la que se presenta en este momento, y la línea azul representa el escurrimiento medio anual de la cuenca, la precipitación, perdón, media anual de la cuenca. Ustedes observan que básicamente es una línea horizontal, en donde tenemos periodos medios de recurrencia del orden de 14, 13, 14 años, que coinciden con los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas que está contenida en la Biblia. Tenemos una periodicidad más o menos del mismo tipo en el río Colorado, pero vemos que la tendencia en la precipitación no es significativa y básicamente no podemos decir que haya aumento ni decremento en la precipitación media en la parte alta de la cuenca. En la parte de abajo tenemos también, que dice precipitación, es en la parte baja de la cuenca. Tenemos un ligero incremento en la precipitación, pero que no es significativo desde el punto de vista estadístico. Nos podemos decir que en las tendencias en la precipitación media son básicamente, no cambian a lo largo de todos estos años de registro. En cambio, la temperatura, veamos lo de la cuenca alta, la temperatura máxima, media y mínima. Este registro sí nos muestra que en la cuenca alta la temperatura máxima se incrementa 1.2 grados, la media 0.53 de grados centígrados y la mínima tenemos un incremento de 1.5 de grados centígrados. Entonces, básicamente y que estadísticamente es significativo, tenemos en contraposición de una precipitación que no cambia, tenemos una temperatura máxima que sí cambia en la cuenca y sube aproximadamente 1 grado centígrado en promedio, la media, la máxima y la mínima. La siguiente, por favor. En la cuenca alta, entonces, tenemos la temperatura mínima, tenemos un grado también de incremento cercano a los 2 grados centígrados y en la mínima tenemos inclusive un incremento de 3.75 grados centígrados. La siguiente, por favor. Entonces, en los análisis de resultados de la cuenca alta, vemos que en las temperaturas, la máxima es significativamente, hay un incremento significativo de 1.28. De las mínimas tenemos incrementos de 1.8 a 3.75. Y en la media no tenemos de la precipitación no tenemos un cambio significativo. Entonces, en la cuenca alta del río Colorado, que es donde se genera la mayor parte del escurrimiento que aprovechan los 7 estados americanos y los 2 mexicanos,
no hay un incremento en la precipitación media que sea significativo. Y en cambio, sí tenemos un incremento en la precipitación media, mínima, y máxima, media y mínima en las mínimas. Tenemos entonces una afectación hacia la alza de de las temperaturas máximas y mínimas. Lo mismo pasa básicamente en la cuenca baja. La podemos pasar, por favor. Tenemos en la cuenca baja, no tenemos tampoco significativamente un incremento en la temperatura máxima, pero sí en la mínima. Entonces, en la temperatura mínima, en la media, tenemos casi 1 grado centígrado y en la mínima 2,25. ¿Qué quiere decir realmente este cambio climático? Es que claramente tenemos un incremento en las temperaturas mínimas y máximas, tanto en la cuenca alta como en la baja, y no tenemos un incremento sustancial en las precipitaciones medias que tenemos en el campo. De otros estudios que hicimos, básicamente en el territorio nacional, sí encontramos una intensificación especialmente de los ciclones tropicales, especialmente de los de bajo diámetro. Y esa es una tesis doctoral que les recomiendo que busquen por ahí. Es SINUE, la hicimos hace un par de años. Y sí demostramos que aunque no haya un incremento en la temperatura, en la precipitación media, sí tenemos una intensificación especialmente de las tormentas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Tenemos un mayor estrés hídrico, entonces, es un aumento de la demanda de evapotranspiración. Al tener un incremento en la temperatura, tenemos un incremento en la evaporación y en la evapotranspiración de las plantas. Una disminución del agua para riego, especialmente en el Valle de Mexicali, afectación de usos urbanos e industriales y posibles conflictos internacionales al tener incrementos de demanda en la parte de los 7 estados americanos. Y también tenemos un decremento en el escurrimiento que viene del deshielo, especialmente en la cuenca alta. Esto está trayendo, sí trae un estrés entre las relaciones entre México y Estados Unidos en el cumplimiento del tratado. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos potenciales en la parte ecológica? Es una dificultad para la conservación del gasto ecológico de las 7 ecozonas del oeste de Norteamérica y una afectación a las poblaciones de peces y vida silvestre, especialmente en la parte norte del Golfo de California, y un cambio del hábitat de varias especies migratorias que se observa también. Este año, con el incremento también del fenómeno del Niño, hay reportes de una afectación muy importante en el Golfo de California en la pesca. Entonces, sí tenemos efectos demostrables, tanto en la parte alta como en la parte baja de la cuenca, y sus efectos colaterales en el Golfo de California. Hablemos de la adaptación y mitigación para organismos operadores. ¿Qué lecciones podemos tener de lo que hemos estado platicando esta mañana? Básicamente, ¿cuáles son las alternativas de mitigación? Es decir, bajar la cantidad que tenemos de gases efecto invernadero que están provocando aproximadamente el 5% de las emisiones de gases efecto invernadero vienen del sector agua. Estas estimaciones, decimos, no incluyen las emisiones asociadas con la descarga de aguas residuales no tratadas. Y hablemos de otro fenómeno, que es que el 80% de las aguas residuales en nuestros países en desarrollo no son tratadas, y esto tiene desde luego otros efectos, especialmente en la parte ecológica. Siguiente. Entonces, hablemos entonces de lo que se impone, de todo lo que estamos hablando, de este aumento del estrés hídrico y del aumento del cambio climático, de los efectos del cambio climático. Necesitamos una economía circular que nos permita entonces utilizar las aguas residuales para que, una vez tratadas,
puedan ser reusadas en la en la economía. Y este es un esquema de la economía circular del agua. Hay que reducir las pérdidas, hay que reutilizar los efluentes, hay que reciclar, hay que restaurar las cuencas hidrológicas y hay que recuperar también y utilizar recursos de agua residual. ¿Cuáles son entonces las oportunidades en el sector hídrico? Estábamos hablando en la transparencia anterior. Es la recarga artificial de acuíferos con agua tratada, que ya se hace desde hace muchos años, por ejemplo, en Orange County, en el suroeste de Estados Unidos, cerca de Los Ángeles, pero lo hemos hecho poco nosotros en México. El intercambio de agua potable por agua tratada para riego, que se está haciendo pues mucho en la cuenca del río Colorado, en California. El uso de los lodos y de aguas residuales como fertilizantes. El reuso del gas metano en algunas de las plantas con digestión anaerobia, la generación de energía eléctrica en los sistemas de distribución y utilizar las presas y la generación hidroeléctrica para poder utilizar mejor las energías renovables. ¿Cuáles son nuestras principales acciones para la adaptación? O sea, a pesar de que hagamos acciones de mitigación nosotros y todo el mundo, tendremos de todas maneras un efecto que va a seguir incrementándose al aumentar los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. En primer lugar, mejorar la información con sistemas de alerta temprana, la restauración de cuencas para conservar y mejorar los servicios ambientales, en lo que hemos llamado cambio global, un reordenamiento ecológico territorial, la reposición de la generación hidroeléctrica como un eje central de nuestra red de abastecimiento hidroeléctrico y fortalecer la prevención sobre la respuesta a la emergencia. Hagamos simplemente unas reflexiones finales que podrían ser discutidas posteriormente a que terminemos esta plática. En primer lugar, la seguridad hídrica debe estar en el centro de la agenda del cambio climático y diría yo también de las ODS, de los Objetivos Generales de Desarrollo Sustentable. Seguridad hídrica como base del desarrollo sustentable. Segunda, que se requiere incentivar investigaciones para generar más y mejor información, particularmente a nivel local, y las formas de aprovechar toda esta cantidad de información del que nos hablaba el doctor Arreguín. Y la agenda hídrica del cambio climático requiere tanto medidas de adaptación, o sea, cosas que están sucediendo. Vimos las gráficas de incremento de temperatura en el río Colorado, por ejemplo, con medidas de mitigación para poder bajar nuestra cantidad de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento solar global. Básicamente creo que esto nuestro propósito es motivarnos para que podamos hacer las acciones necesarias para mitigar los efectos del cambio climático y llegar a la seguridad hídrica como base fundamental del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A Jorge Arriaga, que está aquí con nosotros y que seguro quiere intervenir. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Ya llegó Pati. ¿Cómo estás, Pati? Qué gusto saludarte también. Doctor, buenos días. Muchas gracias por su participación. También al doctor Felipe Arreguín, a Jorge Arriaga por ser siempre nuestro enlace y nuestro vínculo con ustedes. Agradecerles por esta conferencia, este término de inseguridad hídrica, todos estos nuevos conceptos que siempre ustedes nos ayudan, nos apoyan y bueno, tenemos muchas preguntas, se las iremos compartiendo posteriormente, doctor, ya que sí tenemos varias. Déjenme comentarles que tenemos 231 personas conectadas a través del Zoom y más de 40 a través de YouTube y otras tantas en redes sociales. Y bueno, sin duda esta parte que nos comentaba acerca de las amenazas de la seguridad hídrica, como ya no se limita solamente al tema de sequías e inundaciones, sino ya también tenemos
el tema del aumento del estrés hídrico, el deterioro de la calidad del agua, ¿no? Las fallas en los sistemas de abastecimiento, esta parte de intensidad que comentaba el doctor Felipe Arreguín. Y bueno, agradecerles y hacerles la invitación para que nos puedan presentar de igual manera el artículo que está por publicarse. Creo que sería muy importante también conocerlo a través de un webinar y poder seguir promoviendo todas estas acciones del cambio climático. Y bueno, aquí les vamos a pasar algunas preguntas si tienen tiempo, doctor. Yo sé que su agenda es complicada. Si les parece, 3 preguntas, se las comparto, las contestan, cerramos y todas las demás se las hacemos llegar de manera electrónica a través de Jorge. Tenemos una que nos dicen qué tan preparados estamos para la adaptación y la resiliencia en el nuevo Atlas de Riesgos de México. Esa es la primera. Otra pregunta que tenemos es con el tema del sistema de recarga artificial de San Luis Río Colorado en Sonora, que se tiene casi 20 años en funcionamiento, que si tienen más información al respecto y que si existen otros sistemas como estos en el país. Y la última pregunta, que creo que es la más controversial, que siempre es un tema y un punto ahí de muchos análisis por parte de ustedes y de varios expertos en el tema, hablan de que qué opinan sobre el acuerdo 323 de la SILA para el Río Colorado en dotación y disposición de agua para México. Y con estas 3 preguntas les daría la palabra antes de cerrar este webinar. Doctor Fernando, doctor Arreguín, adelante. ¿Quieres empezar con 323, Felipe? Sí, ¿cómo no? Pues Pati, buenos días, qué bueno que se unió finalmente aquí a la plática. Sí, la controversial acta 323, como usted ha dicho, yo creo que, digamos, es una decisión que tenía que tomarse porque es el agua que había. El problema que yo le veo es que no se consultó, que no se platicó con los usuarios, que son los que siempre tienen que participar en esto y que siempre, la verdad, y en la experiencia de tantos años, siempre aportan algo. Entonces yo creo que lo que está haciendo falta es más participación de la sociedad, más participación de los usuarios. Y esto lo recalco, porque aquí el día a día, digo, estar junto al doctor Gonzalo Villarreal, siempre está el maestro enfrente, me decía, es que tenemos que ver otra forma ya de repartir el agua entre México y Estados Unidos. Él tiene algunas ideas pues muy buenas que poco a poco iremos explorando y que ya no podemos seguir, ¿verdad?, con un esquema que trazamos hace muchos años y que no puede funcionar ahora. No puede funcionar ahora, ¿por qué? Pues por el cambio climático, porque ya creció mucho la población, por N condiciones, ¿no? Entonces hay que revisar esto. Ese proceso no se siguió con la participación de quienes tenían que hacer, se hizo solamente en las islas, con unas cuantas personas y se hizo. Entonces, es lo que tenemos, lo hicieron con base, ellos dicen, es el agua que tenemos y se repartió de esa manera. Pero creo que lo que faltó fue participación. Técnicamente, creo que está acercando a lo que finalmente debería ser, pero necesitamos más participación, como en casi todas las decisiones que tomamos. Bien, hablemos un poco de la recarga en San Luis Río Colorado. Me parece que es de los ejemplos interesantes porque es una recarga que se hace realmente en forma económica, utilizando la filtración en los vasos, en estanques, y que hasta hace muy pocos años que estábamos muy metidos en ese tema, me parecía un ejemplo para muchas partes de México. He perdido comunicación con ellos en los últimos par de años, pero me parece que esa es la forma precisamente de aprovechar y hacer una recarga, aprovechar las aguas residuales y recargar los acuíferos. Hicimos un experimento, un proyecto piloto más bien en Chihuahua, que funcionó también por algunos años y creo que tendría que ser uno de los asuntos que habría que retomar. Adicionalmente, hicimos un proyecto para recarga en el Valle de México y localizamos sitios
propicios tanto por la existencia de las aguas residuales como por la existencia también cercana de un acuífero que se puede recargar. Lo hicimos para el Valle de México hace unos 6 años. Yo creo que debería ser una materia que debiéramos revisar nuevamente cuáles son realmente el potencial de recarga de aguas residuales tratadas en las distintas ciudades. San Luis Potosí es un caso muy interesante, que yo creo que también tenemos buenos casos en México. Deberíamos aprender las lecciones y expandirlo a más casos, empezando por el Valle de México. Creo que es una área de oportunidad muy importante. Y finalmente, ¿cómo estamos preparados para la adaptación y la resiliencia? Creo que es un tema que deberíamos continuar explorando. La adaptación, por un lado, me parece que tendría que ser la revisión de la seguridad de una buena parte de nuestras presas que fueron diseñadas en unas condiciones hidrológicas diferentes. Sí. Tanto condiciones hidrológicas por cambio de uso del suelo en forma muy importante, como por aquellas que tienen que ver con el aumento de la intensidad de las precipitaciones de que hablaba Felipe Arreguín hace un momento. Entonces creo que necesitaríamos generar un poco más de información de cambios reales de nuestra hidrología para poder revisar la seguridad de muchas de nuestras presas. Eso en precipitaciones extremas hacia arriba. Y también deberíamos revisar el funcionamiento de nuestras presas en la parte de las sequías, que como vimos también se están intensificando con el cambio climático. Creo que eso requiere entonces una atención especial. Creo que hoy no estaríamos preparados para hacerlo en forma rápida, pero tenemos los elementos y las voluntades para poder hacerlo. Y el asunto que tenemos que ver con la resiliencia, estamos trabajando en Tabasco en una forma de hacer más resiliente las zonas de inundación frecuentes que está generalizándose en todo el país. Entonces creemos que debemos incorporar dos temas fundamentales. Uno, de una legislación sobre acuíferos críticos. ¿Qué hacer en aquellos acuíferos que tenemos por sobreexplotación o por calidad del agua una situación crítica? ¿Y cuáles son las disposiciones reglamentarias que debemos incluir en aquellas zonas de inundación frecuentes? Son zonas que se inundan con periodo de retorno de 2 o 3 años. ¿Cómo debieran ser tratadas? Y las llanuras de inundación. Recientemente Felipe me mandó un artículo español en donde hay un cambio especial de cómo tratar las llanuras de inundación, que creo que es un asunto fundamental en México también. Entonces, creo que tenemos avances, pero tenemos un campo de oportunidad de poder participar en la adaptación y en el aumento de la resiliencia de nuestras poblaciones y de nuestros usuarios, básicamente en todo el país, de acuerdo con la información reciente. Me encanta. Por favor, Felipe. Bueno, muy rápido, Pati, no se preocupe. Yo sí tengo que decirlo, y por ahí una de las láminas del doctor González Villarreal señalaba la brecha que existe entre la ciencia y los tomadores de decisiones, o sea, los políticos. Desafortunadamente, yo lo que veo es que esa brecha está creciendo. Creo que en el país hay suficiente capacidad científica, tecnológica, porque preguntaban del Atlas de Riesgos. O sea, es muy afortunado ver que casi todos los estados, los municipios, tienen sus atlas de riesgos, tienen estos bien elaborados, pero el problema está a la hora que se da el brinco hacia los tomadores de decisiones, a la hora que se da el brinco hacia quien tiene que asignar el presupuesto. Y luego de regreso, y esto también pasa, recuerden ustedes hace 2 años en las inundaciones que tuvimos en Veracruz, en Puebla, que la ciencia, el conocimiento que estaba al Servicio Meteorológico Nacional no regresó oportunamente para alertar
a la gente que iba a sufrir una inundación. Entonces, esa brecha en los dos sentidos no está funcionando. Yo veo cada vez, ¿verdad?, que están debilitando los presupuestos en los centros de investigación. Nuestras autoridades que tienen que ver con el medio ambiente también están debilitando, y creo que tenemos que hacer una revisión muy profunda en este sentido. O sea, sin ciencia, sin conocimiento, sin instituciones fuertes, acuérdense de las IES, ¿verdad? No vamos a caminar ahí. Entonces, tenemos que reforzar eso. Un comercial. Estamos por sacar un libro sobre vinculación entre el sector académico, el sector público, el sector privado, para la innovación en el sector de la ingeniería y especialmente en el sector hídrico. Se les recomiendo, estará disponible en nuestras páginas de la Red del Lago. Muchas gracias, doctor. Sin duda lo vamos a difundir también con todos nuestros asociados. Esto que comentan de hacer este vínculo, de cerrar esta brecha, bueno, pues es algo fundamental y es un punto que el ingeniero José Lara, presidente de la ANEAS, nos ha pedido mucho, generar esta vinculación academia con organismos operadores y este impacto que tendríamos directo con la administración municipal. Y aquí tomándoles la palabra y comprometiéndolos ante todavía 206 personas que estamos en el Zoom, ahora que estamos con la armonización de las leyes estatales, vinculado con esta publicación de la Ley General y la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, creo que sería conveniente poder sacar un documento donde también integremos esta parte que usted comentaba, doctor, de sequías, cambio climático, cuencas, inundaciones, como lo que se está haciendo en Tabasco, y aprovechar que estamos con estas armonizaciones en los estados para poder incluirlas y que sea parte de las recomendaciones de las que estamos trabajando con ANEAS, con todos los estados, con los congresos locales, para que, bueno, estas nuevas leyes estatales, las modificaciones o en su caso las creaciones, ya contemplen esta situación que sin duda, bueno, los que estamos aquí en Ciudad de México, en toda esta parte del Valle de México, pues sufrimos a diario, ¿no? El tema de inundaciones, estas lluvias intensas, como lo comentaba el doctor Arreguín, así es que estaremos ahí dando seguimiento para este punto que creo que es fundamental, que sí podamos también considerarlo y que los diputados que están trabajando en estas armonizaciones también lo tengan. Entonces, no me queda más que agradecerles su tiempo, el espacio. Les haremos llegar las preguntas que tenemos, que son varias. También en redes sociales tenemos varias preguntas. Y muchísimas gracias por dedicarnos a este espacio y por favor hagamos esto más seguido. Creemos que esta parte de difusión de todo el gran trabajo que ustedes hacen es fundamental el poder promoverlo con los asociados de la ANEAS. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde y gracias a todas y todos los que están conectados. Gracias. Hasta luego, gracias. Juega el gallo. Gracias. Que gane México. Sí, que gane México. Ya oí que dijo que no sabemos si va a llegar, doctor. Y sí. Cuídense mucho. Gracias, Jorge. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye.